En el Salmo 33:12 dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Queremos bendición como país? ¿Queremos bendición como pueblo? Entonces pongamos a Dios como nuestro centro. Ese es el camino para que un pueblo salga adelante. Aquellos pueblos que han puesto a Dios de por medio han sido bendecidos por Él. Aquellos pueblos que han maldecido aquello que Dios ha prohibido que maldigas, han sido maldecidos. Hay una promesa del Señor por el pueblo de Israel. Dice: aquel que te maldiga, lo maldiciré. Aquel que te bendiga, lo bendiciré. Ya estaremos dando más adelante que esto es algo que es profético. En los últimos tiempos, últimas décadas, hubo hombres que maldicieron al pueblo que es el mimado de Dios y se llama Israel. A pesar de que este pueblo no cree en Jesús, porque el mismo Jesús dijo incluso: he venido por ellos, pero ellos lo negaron. Aún así, Dios tiene misericordia de ellos. Como la misma misericordia que nos da a nosotros, a pesar de que somos desobedientes, porque Dios nos ama y Dios es paciente y espera que nosotros nos humillemos y nos rindamos ante Él. Amén. Sabe que el mundo a veces busca la felicidad en la economía, en los gobiernos, busca felicidad donde casi no hay, en los avances tecnológicos. Y ahí es un grave error que se está cometiendo, porque la palabra es muy clara. La verdadera bendición viene cuando Jehová es el Dios de esa nación. ¿Qué quiere decir? Que si usted no tiene a Dios en primer lugar, busque donde busque la felicidad, no la va a encontrar. Pero si pusieren a Jehová como su Dios, esa nación será victoriosa. Amén. Mire lo que dice en Proverbios 14:34. La justicia engrandece a la nación. Amén. Mire, qué hermoso. ¿Y quién es la justicia? Es el Señor. Solo Dios. Amén. El orgullo de un pueblo es que se haga justicia. Cuando nosotros escuchamos: van a ser deportados a esta nación que está al norte de este continente, decimos: wow, se está haciendo justicia. La otra vez en un podcast había dicho que miren un billete de $1 y dice: en God we trust, que en el español quiere decir en Dios confiamos. Está en los billetes, en la parte de atrás, ¿no? Donde está esta pirámide y esta águila. Ahí dice en letras el número del billete y dice: en God we trust. En las monedas, del lado donde está la cara, dice: en God we trust. Incluso en todas las monedas, ¿no? Que obviamente son acuñadas en el país anglosajón. Es increíble. Pareciera algo tan insignificante o algo que no tendría que estar conectado con el resto. Pero cuando escuchamos que este narcotraficante fue llevado allá, dice: se va a hacer justicia. A pesar de que obviamente esta nación tiene muchos problemas morales y demás, como todas las naciones. ¿O acaso somos perfectos? No. Pero hay el favor del Señor, porque es promesa de Él. El orgullo de un pueblo es que se haga justicia. La desgracia de los pueblos es que se cometa pecado. Si usted analiza aquellos países donde hay pecado, donde hay transgresión, donde no creen en Dios, no hay protección sobre ellos. No hace mucho veía de un país que tuvo unos terremotos, y si usted analiza el índice de personas que creen en Dios, es bajísimo, de menos del 10%, según estas grandes empresas que hacen estadística. Creen en el taoísmo y otras cosas, pero no creen en el Dios Todopoderoso. Y no es castigo por si acaso, es simplemente que no hay protección. No hace mucho vi un video donde se cae una estructura de la parte de arriba y falleció un reconocido cantante del merengue. Y yo me preguntaba, ¿cómo es poder ser posible que más de 200 personas fallecieran en ese lugar? Quiere decir que estaba repleto el sitio. Tiene que haber entrado más de 1000 personas, supongo yo, no sé, me imagino, no tengo los datos exactos, no he ahondado en la noticia, solo vi así pasajeramente, pero es lo que venía a mi mente. 200 personas, primero decían que eran 40 y finalmente terminaron como 200 personas fallecidas y 100 y pico de heridos. Ahí ya estamos hablando que había más de 400 personas en el lugar. Y yo digo,
¿Y por qué no vamos y alabamos al Señor con esa vehemencia? Estaban bebiendo, estaban bailando con hipersexismo, cuando en la casa del Señor podemos hacer lo mismo, danzar para Él, pero escuchar música que llene nuestra alma, nuestro espíritu, y son alabanzas que van hacia el Señor. Y escuchamos su palabra y no palabras que realmente no nos van a edificar. Y no beberemos vino, no beberemos quizás ese trago o lo que sea que esté ahí. Vamos a beber del Espíritu Santo, de su poder que nos va a embriagar, pero nos va a embriagar para bien. Vamos a sentir ese éxtasis que solamente Jesús nos da. 1000 personas, que digamos que igual, una iglesia no está exenta quizás de que ahí no pasen y sucedan cosas de este tipo, donde la infraestructura se caiga. Pero se imagina si esa estructura se caía, siendo una iglesia, esa gente se iba a encontrar con el Señor porque iban a estar haciendo algo que le agradaba al Señor. Alabándolos, murieron. Quizás obviamente la gente hubiera criticado, mira, ahí está igual, el Dios que tienen tanto no los rescató, no les dio. Pero la salvación sí la obtuvieron porque estuvieron gozándole al Señor. Pero en este caso no es así. No basta con símbolos religiosos. Es vivir según la palabra, donde hay justicia, verdad, temor de Dios. Ahí hay bendición. Porque dirán, oiga, pero yo he visto esas naciones que tienen iglesias por todo lado. Tienen esos querubines, tienen al Papa y tanta cosa, y apóstoles, y 1001 iglesias, y bla, 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 y cruces por todo lado. No basta de los símbolos, porque Dios no es religión, Dios es una relación, y hay que vivir según su palabra, o sea, obedecerlo a Él respecto a lo que está escrito. Y ahí habrá justicia, verdad, temor hacia el Todopoderoso. Y obviamente, por ende, Dios nos va a bendecir. Mire ¿qué es lo que dice Salmos 33:2 en la TLA? Feliz la nación cuyo Dios es el Señor y el pueblo que Él escogió para que fuera suyo. ¿Sabe que hay un ejemplo muy grande sobre quien reconoce a Dios? Tiene una bendición y felicidad. Si usted revisa en la historia, en Israel, la relación con Dios era vista como una señal de prosperidad y de seguridad. También podemos ver que el pueblo de Israel, que elegido por Dios, tiene un privilegio especial para su herencia. Amén. Si usted ve Israel, ¿qué es el pueblo de Israel? Es pequeño el país. Oh, sí. Cierto, es muy pequeño. Creo que es más pequeño que Ecuador incluso. Sí. Pero, ¿qué pasa ahí? Es más, si usted recuerda, en el tiempo de esta pandemia del COVID, cuando el COVID ya había pasado, o sea, ya se acabó incluso el virus en casi alrededor del territorio mundial, salió que Israel recién se estaba enterando que había habido un virus. Así fue. Ellos ni siquiera sabían, o sea, no llegó allá el virus. Incluso el virus ya pasó y ellos recién se enteraron que había habido un virus. Imagínense eso. Y ellos son prósperos. De allá se fabrican muchas cosas, no les falta nada. ¿Qué más ejemplos para ver que cuando una nación reconoce a Dios y lo ama de verdad, lo obedece, tiene esa bendición demasiado grande? Hay un versículo que me gusta donde dice, si mi pueblo se humillare, no sé si lo buscas. A ver, yo le busco acá. Si mi pueblo se humillare, dice el Señor. Si mi pueblo se humillare. Está en la segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré, nos dice el Señor. Los oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Mire, otro ejemplo, este país que es muy conocido, y que incluso si usted pasa en redes sociales, lo ha visto a cada rato. El Salvador. Esta nación es muy poco el tiempo, pero ha reconocido a Dios. Su presidente ha reconocido a Dios. He visto muy poco los videos, pero él siempre, antes de comenzar cualquier discurso, él reconoce que es Dios el que está obrando allí. Y ahora que es uno de los más seguros del mundo. ¿Y qué es lo que dice Segunda de Crónicas 7:14?
Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Luego de ser de uno de los países más peligrosos, Dios sanó esa tierra y ahora es el más seguro. Mire, la felicidad de la nación se resalta que la verdadera prosperidad no solo viene de las riquezas materiales o de conquistar cosas, sino de la relación con Dios, no de la relación que pueda tener un país con otro. No, sino esa relación íntima con Dios. Una nación que se guía por principios divinos experimenta paz, experimenta bienestar, eso que no muchos pueden tener, porque eso solo proviene de Dios. Mire, hace un momento mencionaba la hermana de qué tan grande es Israel. Hay que comprender, quizás muchos digan, pero si en Israel hay guerra, en Israel hay un conflicto con Palestina, y eso está escrito en la palabra del Señor. Porque Israel no es primera vez que es una nación rebelde, sino una nación rebelde a lo largo de los siglos. Pero Dios le hizo la promesa a Abraham, que es el padre de naciones, porque de él nacen tantas naciones: Palestina, Cisjordania, el Líbano. Mire, son naciones, por eso se llama, y se cumple la palabra. Tuvo a Jacob, y tuvo a Ismael, y a Jacob y a Esaú, perdón. Y ellos peleaban, dice la palabra. ¿Y qué sucede con el tiempo? Lo que está pasando hoy que vemos. Porque el corazón duro, que vino Jesús incluso para traer paz, pero ellos no lo acogieron. En el mismo tiempo que vino Jesús, ellos lo rechazaron. Dice en Juan capítulo 10, versículo 24, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Mire cómo le trataban los judíos, que es el pueblo de Israel. Pero mire lo que se cumple. Estos hombres luego tuvieron que ir errantes por todo el mundo. Y se cumplió. Y no fue recién, hace apenas unos cuantos años, donde se decretó como nación Israel. Todavía no pasa un siglo de aquello, porque antes esto era Palestina. Pero mire, en medio siglo, con apenas 470 kilómetros de largo y 135 kilómetros de ancho, es un punto tan pequeño que visita tanta gente. Y mucha gente va a Israel solo porque quiere saber de Jesús, quiere ir y ver los pasos que él siguió. Este país limita con el Líbano, con Siria, con Jordania, con el Mar Rojo, con Egipto. ¿Y sabe cuántos habitantes tiene? Apenas 10 habitantes. Nosotros somos casi 20 millones de habitantes. Ellos son 10 millones de habitantes. Y sabe, Israel se caracteriza porque cuenta con de los ejércitos más poderosos de Oriente Próximo. E incluso está entre los mejores ejércitos del mundo. Su sistema de inteligencia es tan sofisticada que incluso venden esta tecnología a unos precios exorbitantes. Y han hecho que sus operaciones bélicas sean siempre efectivas conforme a los objetivos que ellos se plantean. Tienen una avanzada economía en Israel que permite tener este sofisticado estado de bienestar. ¿Y el Señor acaso no les prometió que iban a estar en una tierra donde brote la leche y la miel? Tiene una infraestructura moderna equivalente a la de los países desarrollados. Y es tan pequeño, 10 millones de habitantes. Porque, ¿sabe? Los grandes economistas dicen un país puede ser próspero solamente si es que tiene millones de habitantes, porque así habrá consumismo, similar a lo que pasa en Estados Unidos. Tienen millones de habitantes y que por eso son una nación grande, porque son consumistas y la economía se mueve. Pero Israel no lo es. Israel es más pequeño que el Ecuador incluso, con apenas 10 millones de habitantes. Una infraestructura y un sector de alta tecnología competitiva a la par de Silicon Valley. En otro podcast yo había mencionado acerca de Silicon Valley. Es un pequeño lugar en los Estados Unidos donde se hicieron los transistores y de ahí se derivaron hasta los microchips y demás. Y eso es lo que tiene Israel. Es una potencia mundial. La era de tecnología de información, el internet, el comercio electrónico, ha colocado a la economía de Israel y particularmente a sus industrias de alta tecnología en la primera línea de desarrollo mundial en las áreas que ya he mencionado. De acuerdo a expertos consultados por la BBC, a Israel se lo pone como una fuerza poderosa comparada con la milicia de Hamas, de Hezbollah, de los Estados Unidos. Los israelíes son capaces de cualquiera de esas fuerzas individualmente. Así de fuerte es Israel. Tiene una fuerza aérea que se llama Hei Havair, la más avanzada de la región. Es una locura porque
10 millones de habitantes. ¿De dónde sale la plata para poder construir todo eso? Es una locura. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo tienen? Es más, los expertos han dicho que España, que ya es una potencia, está detrás de Israel, según el ranking. Hay un espíritu emprendedor en Israel que ha hecho que existan innovaciones revolucionarias en medicina, agricultura. La agricultura, imagínense. La otra vez conversaba con alguien y decía que en Israel, productos que solo se dan en la sierra, ellos lo pueden hacer cerca del mar. Porque en Tel Aviv tienen un montón de tecnología y Tel Aviv está a las orillas del mar. Está a pie del mar. ¿Se imagina? Es una nación que le teme al Señor. Una nación que quizás obviamente no cree en Jesús. Pero hay un pacto. La nación de los Estados Unidos en su moneda pone en God we trust. En Dios confiamos. Usted cuando va a un jurado, usted tiene que poner la mano en la Biblia y decir que usted jura solemnemente por Dios. Su himno. Oiga, parece cosas que son hasta que diría que estaríamos locos al decir esto, que no tiene nada que ver. No, tiene mucho que ver. Hasta el himno de los Estados Unidos es una locura, ¿no? No es como el que tenemos nosotros, muy patriótico. Está inclinada hacia el ser divino. Dice, en una parte, dice, en Dios está nuestra confianza, y la bandera estrellada triunfará, ondeará sobre la tierra de los libres y el hogar de los valientes. Benditos en la victoria y la paz, que la tierra rescatada por el cielo alabe el poder que ha logrado y que nos ha conservado como nación. Alabe el poder que ha logrado. Está diciendo que alabemos al Señor y que nos ha conservado como nación. Y están agradecidos con el Señor. Están agradecidos con Dios. Así lo dice su himno. Dice en otra parte, nuestra tierra natal contra el torpe invasor, a Dios quien nos dio paz, libertad y honor. Nos mantuvo nación con fervor, bendigamos, dice. Nuestra causa es el bien y por eso triunfamos. Siempre fue nuestro lema, en Dios confiamos. ¿Oh? Es una cosa increíble. Usted puede traducirla porque obviamente le estoy dando la versión traducida del himno. ¿No le parece raro todo eso? ¿No le parece extraño? Parecerá irrisorio, pero no. Así lo es. Amén. Es que Dios es así. Asombroso. Mire que, ¿qué pasa cuando una nación se aleja de Dios? Se pierde el rumbo. La violencia aumenta, la corrupción crece, se promueven las leyes inmoral y se ve el dolor que expresa el pueblo. ¿Sabe qué dice Jeremías 2:13? Mi pueblo ha cometido 2 pecados. Me ha abandonado a mí, que soy un manantial de agua fresca, y se ha hecho sus propios estanques que no tienen agua. Mire, qué poderoso es esto. Que no retienen agua. Sabe que a lo largo de la historia hemos visto que las naciones que se alejan de Dios, tarde o temprano, van a enfrentar decadencia moral, crisis sociales, desintegración. Por eso es que Jeremías 2:13 es muy claro. Nos describe claramente el proceso, el abandono del manantial de vida que es Dios y la construcción de alternativas que no pueden sostener a una sociedad. Mire el Imperio Romano. Sabe que, como todos saben, el Imperio Romano, luego de los egipcios, era el más poderoso. Ellos tenían los militares, los guerreros mejores entrenados, ganaban las batallas. Pero dice que cuando ellos se alejaron de Dios, se volvió un imperio arrogante, corrupto y centrada en el placer, persiguiendo a los cristianos y promoviendo prácticas inmorales. Y poco a poco el imperio se comienza a desmoronar. Y mucho antes de que dejaran de ser los que mayor militares tienen, los que ganan las batallas, solo con alejarse un poco de Dios. Porque alejarse de Dios no quiere decir que porque no oré, ya me alejé de Dios. Cuando usted es arrogante, ya se aleja de Dios. Cuando usted comete algún acto corrupto, ya se está alejando de Dios. Usted puede orar, puede congregarse, pero si está haciendo actos que a Dios no le agradan, eso ya lo está alejando de Él. Mire que Roma antes tenía valores de justicia, era disciplinado, ordenado,
Incluso tenía aperturas con valores espirituales, que es lo más importante. Yo creo que en los países, y más en la educación, lo primero que se debería enseñar, la primer base que se debería dar, es que aprendan de la palabra. Y más aprender de la palabra, obedecer lo que dice allí y poder tener esta relación íntima con Dios. Mire, Francia, en la Revolución Francesa, usted cuando ha estudiado, incluso en los libros del gobierno, viene esta historia, que durante la Revolución en 1789 se rechazó abiertamente a Dios y a la iglesia. Incluso se instituyó la adoración de la diosa razón. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Miles de muertos, anarquía y una sociedad sin dirección moral. Al eliminar a Dios del centro, se creó un vacío que ni la filosofía, ni la política, ni el que viniera puede llenar. Porque ese vacío que usted siente, nosotros tenemos, cuando fuimos creados, Dios nos puso el 90% para que nosotros podamos incluso satisfacerlo, pero hay una parte pequeña que es reservada y es sagrada para Dios, y eso, así usted se vaya a una fiesta, así usted haga malabares, no lo va a poder llenar, porque esta parte que tiene usted pequeña es de Dios, y si es de Dios, solo buscándolo a Él lo va a poder llenar, porque solo Él lo puede llenar. Mire, Alemania, Hitler promovió una visión distorsionada del poder y raza, alejando totalmente los valores cristianos, aunque sí hubo cristianos que estuvieron ahí fuertes, resistiendo. El Estado impulsó el odio, el orgullo y la destrucción. Las consecuencias fueron devastadoras. Comenzaron las guerras, dolor, tristeza y vacío en ese país. Y aquí casi no se habla que dejaron, porque las personas pudieron alejarse, dejar de congregarse, pero en sus casas pudieron seguir hablando de la palabra, orando. Pero si ellos se llenaron de odio, orgullo, ¿qué iba a pasar? Ya se alejaron de Dios y siempre van a sentir ese odio, el orgullo. Más que el odio es el orgullo. El orgullo es más fuerte que el odio, que es el que más aleja de Dios. Por eso es muy importante estar fuertes, resistir, no alejarnos de Dios. Obedecer lo que dice. No es fácil, pero inténtelo. Así como cuando usted quiere alcanzar algo, cuando tienes un negocio y quiere vender, usted lo intenta, hace hasta malabares para vender ese producto. Así como hace eso, hágalo con Dios. Trate de obedecer lo que Él dice. Vamos con este tema que es sumamente importante y que de cierta forma es como para analizar, no de lo que se viene el domingo próximo, sino de todo ahí en su pueblo, en su nación, y tener claro que Dios es el centro de nuestra vida, en nuestro hogar, que Él debe ser el que siempre nos guíe. Cuando una nación se aleja, se pierde el rumbo, lo dijo el hermano. Cuando se saca a Dios de la educación, de la política, de la cultura, de la familia, el caos se hace presente. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva. Ahora, analicemos lo que pasó recientemente, hablo recientemente, hace unas décadas atrás. ¿Qué hizo esta persona a la cual los venezolanos lo consideran como un dictador, con los que he conversado, ¿no? Lo consideran como un dictador, con una persona que realmente, aparte de que fue dictador, pues hizo cosas que no beneficiaban al pueblo. Así lo dicen ellos, no lo digo yo, porque yo no he vivido en Venezuela, no he sentido lo que es allá. Pueden estar errados, estoy hablando de lo que ellos han mencionado. Pero aquí está la propia voz de esta persona que lideró este pueblo, Venezuela, que hoy, por cierto, pasa errante en toda Latinoamérica, ahora en el mundo incluso, porque ya se han ido a otros países en Europa. Y esto es lo que decía Hugo Chávez acerca de Israel, pueblo consentido del Señor. Ustedes no ven la masacre que el Estado genocida de Israel cometió contra un grupo de pacifistas que iban llevando una carga humanitaria al pueblo palestino que está en Gaza, rodeado por todos lados por Israel. No les permiten ni agua. Masacraron una gente ahí, ustedes lo vieron, ¿verdad? Bueno, vean ustedes Estados Unidos. Estados Unidos lo que dijo es que está preocupado. Están preocupados. Imagínense, Alcalá, Dios nos libre, que eso hubiera ocurrido en aguas venezolanas. Ya estaríamos invadidos. Tengan la seguridad que ya nos hubieran invadido. Pero no, como es Israel, se le permite de todo. Entonces, ese es un ejemplo de doble moral. El gobierno de Obama condena el terrorismo, siempre y cuando no sea cometido por ellos mismos. Por ellos, Estados Unidos o sus aliados, Israel. Nos acusa a nosotros, a mí me acusan
de patrocinar el terrorismo. Son ellos los que patrocinan el terrorismo. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito sea, terrorista y asesino. ¿Sabe? Voy a hacer un paréntesis. Puede ser que todo lo que dijo al principio, lo puse completo este audio para no entrar en discordia, para que ustedes digan, no, solo puso la parte en la que él maldice a Israel. ¿Por qué no puso desde antes? Lo pongo completo para que se entienda algo. Jesús nos manda a perdonar. Jesús nos manda a que nosotros amemos al prójimo. Y lo primero pudo haberlo hecho, criticarlo al pueblo de Israel. El detalle fue cuando lo comenzó a maldecir al pueblo de Israel. Es como que cuando usted vaya por la calle y vea a un muchacho malcriado, lo ve, es malcriado, es un muchacho malcriado. Esa es una. Pero decir, te maldigo, muchacho malcriado, y es otra. ¿Cuántos de los que me están escuchando dicen, los ricos son malos? ¿Cuántos de los que me escuchan, de su boca sale y dice, el dinero es malo, el dinero corrompe? Si usted sigue diciendo eso, si usted sigue criticando eso, va a alejar eso para su vida. Los ricos son malos, usted no será rico porque en su mente el rico es malo. El dinero es perverso, el dinero se alejará de usted porque usted lo considera perverso. Así funciona esto. Los médicos, aquellos de la pseudociencia, hablan de lo que usted le pone su subconsciente activa porque él no filtra qué es bueno o qué es malo, él solo recibe la orden de su consciente. Por eso puede mover las manos, por eso puede ir a acostarse y dormir y dejarlo en piloto automático al momento que va a dormir, porque ¿quién es el que hace que usted siga respirando si no está consciente? Y este señor, en cadena nacional, para que todo Venezuela lo sepa, dijo esto. Hizo una crítica que puede ser verdad sobre todo eso, pero ¿quién está libre de culpa? El detalle fue cuando comenzó a maldecirle al Señor, porque eso es lo que estaba haciendo. El pueblo de Israel es la niña de los ojos del Señor. Hay una promesa detrás de esto y el Señor lo cumple, porque Él no es hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Hay una promesa detrás del pueblo de Israel. Y aquí este señor, luego, en cadena nacional, más tarde, anunciaba que tenía cáncer. Murió lentamente, viendo cómo su nación se iba derrumbando. Cómo su gente tenía que emigrar porque la escasez comenzó a llegar a su país. Hermano. Mire que esto que pasó con quien fue expresidente, Hugo Chávez, cuando dijo esta palabra que es demasiado fuerte, más de lo que habla anteriormente o después, desde lo más profundo de mi alma. No está diciendo desde aquí, de lo que siento, sino desde lo más profundo de mi alma. ¿Y sabe qué es lo que dice la palabra de Dios, que es Dios? Bendiciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias del mundo. Está hablando de la nación. ¿Y qué pasó luego que este hombre maldijo al pueblo de Israel? En primer lugar, el pueblo de Israel tiene un pacto con Dios. Tiene una historia. Es el primer pueblo que viene en la promesa de Dios. Abraham, que es el padre del pueblo de Israel. Y al maldecir a este pueblo, no solo se está maldiciendo a él mismo. Esto es como un espejo. Un espejo que lo que usted dice le lanza a usted mismo. Si usted le escupe, le va a caer encima, en su cara. Que es cuando dicen, ¿no he escuchado este dicho que dicen, no escupas para arriba? Esto es así. Al momento que maldijo al pueblo de Israel, no solo se maldijo a sí mismo, maldijo a su nación a la que él lideraba. ¿Y qué es hoy en día Venezuela? Puede tener mucho petróleo, puede tener muchas cosas, pero ¿de qué sirve eso? Tienen que andar errantes, esparcidos por el mundo, quejándose de todo, y solo por una palabra que salió de la boca de este hombre. Mire que esta promesa de Dios es directa. Quienes bendicen a Israel serán bendecidos y quienes los maldicen serán maldecidos. No se trata de idolatrar a una nación, sino de reconocer el plan de Dios y no rebelarse contra él. Porque no están rebelándose contra la nación de Israel, no. Se están rebelando contra Dios y contra el plan que Él tiene. Por eso es que ocurrió tantas cosas después con Venezuela y con el señor Hugo Chávez. Mire que después de esas declaraciones, hubo el rompimiento de relaciones con Israel en el 2009. Se empezaron a ver consecuencias muy notables. La crisis económica,
éxodo masivo, colapso institucional, enfermedad y la muerte del señor Hugo Chávez. Y esto no quiere decir que todo esto ocurrió tanto por maldecir al pueblo de Israel en sí. Pero sí, esto de maldecir al pueblo en un acto público puede ser una cadena de rebelión que atrae consecuencias. Así usted no maldiga al pueblo, no importa. Si usted maldice a otra persona, igual. Aquí es muy claro, la Biblia es muy clara. Hay bendición o maldición según cómo tratas a tu amigo o a tu hermano, a tu prójimo. No solo quiere decir, no, si yo maldigo justo a este pueblo, me va a venir maldición o bendición. No, si tú maldices a esa persona que te hizo daño, la maldición te va a llegar a ti. No se trata de la nación específicamente de Israel, se trata de el acto que tú haces, el acto de lo que sientes. Dios te dice, la venganza es mía. Ya, digamos que este señor Hugo Chávez nombró que los conflictos y muchas cosas, ¿no? Pero ¿por qué tenía que tomar por mano propia y que de su boca salga eso? ¿Y por qué mejor no lo dijo? Aunque en silencio, Dios, te entrego eso. Tú sabes lo que están haciendo mal o lo que están haciendo bien o lo que no me gusta, pero sé tú el que hagas justicia. ¿No cree que eso es una gran diferencia? El hecho de maldecir está mal. Puede ser que alguien a usted le hizo daño, pero entréguelo eso a Dios. Te dice, Dios, te entrego esto. Tú sabes lo que me hicieron. Tú sabes lo que estoy pasando. Sí, me duele. Tú sabes lo que yo siento. Me enoja. Me siento frustrado. Me siento impotente. No sé qué hacer. Lo único que quiero es hacerle daño. Incluso hay veces que usted sentirá que quiere que el mismo Dios le haga daño, pero eso ya es asunto de Dios. Usted, en el momento que se lo entrega, Dios le va a dar eso para que pueda resistir y que poco a poco usted decida perdonar, porque perdonar no es sentir, es decidir. Y usted decide perdonarlo y Dios se encargará allá de ese problema, de este conflicto. Él verá si lo perdona, si le da una reflexión. Es ya asunto aparte, porque usted ya se lo entregó. Es como si yo tengo un celular y si me daña y estoy enojada porque se me dañó el celular. Señor, el celular no se me va a reparar. Pero si yo le digo a Javier, hermano Javier, le entrego este celular, mire, se me dañó, le entrego a usted para que usted se haga cargo. Allá usted tenga. Si lo arregla, bien, y si lo quiere dañar, dáñelo por completo, pero ya, usted verá lo que hace con él. Si él lo arregla, yo le voy a pedir cuentas a él, o le voy a decir, mejor dáñelo, quiero que lo dañe ahorita. Si yo ya se lo entregué, él le va a decir, pero si ya me lo diste. Es como cuando usted regala algo o le vende algo, pero si ya es mío, ¿por qué me vienes a decir esto si es mío? Ya no te compete a ti. Mire que una nación no cambia por leyes ni por discursos políticos. Una nación cambia cuando su pueblo se humilla, ora y honra a Dios y le obedece. Y aparte de honrar a Dios, es respetar su palabra y su pueblo. Amén. Sin idolatrar, pero sí reconociendo el lugar en el plan divino de Dios. Yo siempre me pongo a pensar y digo, Dios, siendo Dios, es tan paciente, por eso nos manda a ser pacientes, porque Él tiene tanta paciencia. Usted se imagina, desde que antes que usted llegara a este mundo, antes de que estuviera en el vientre de su madre, Dios le hizo su plan bonito, ya tenía todo para su vida escrito. Una vez que usted nace, hace algo mal, desobedeció o sintió rencor, ¿y qué pasa con ese plan que Dios hizo? No está concordando con el que Dios preparó, entonces ese plan se dañó y Dios tiene que volver a hacer otro plan en su vida. ¿Cuántas veces usted en el día cree que daña el plan de Dios? ¿Será una vez? Yo creo que en el día creo que más de 20 veces dañamos el plan de Dios. Y no solo por nuestro actuar, sino por nuestros pensamientos. Porque tenemos el pecado encima, la carne. Y la carne siempre va a ser pensar mal, hacer las cosas mal en contra de nuestro espíritu. Y esto hace que el plan de Dios se dañe. Y Dios, una vez que usted daña el plan, cuando desobedece, daña el plan, Dios tiene que volver a hacer otro plan para su vida. Y Él con mucho amor lo hace. Imagínese, más de 100 veces en un día hacer su plan. Si usted fuera el que tiene que planificar su plan de vida,
más de 100 veces que ni siquiera lo termina de hacer y ya lo dañó. Imagínese, ¿qué va a sentir ahí? Va a sentir rabia, ¿no? Si a mí me ponen a hacer algo y ya lo estoy haciendo casi bien, estoy a la mitad, y de repente sale que no, ya me lo dañaron, tengo que hacer otro de nuevo y ya voy por el quinto, imagínese. Uno como humano se va a sentir coraje, ¿no? Se va a decir, ya, pues que mote. Pero no, Dios es tan paciente, tiene tanto amor por nosotros, que a Él no le importa eso. A Él solo le importa que usted tenga un corazón humilde y que lo reconozca a Él, que lo honre y lo ame. Amén. En este pasaje de la Biblia, en Daniel 2:21 dice, en la versión de la Reina Valera, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dicho esto, este mensaje quiere decir que no pongamos nuestra mirada en el funcionario que va a hacer cargo como gobernante, ya sea de una parroquia, de una provincia, de una región, de un país, sino que pongamos nuestra mirada en Dios. El gobernante simplemente va a ser el reflejo de cómo se encuentra esa nación, nada más. Porque si cada uno ya ponemos nuestro corazón en el Señor, Dios nos va a dar ese gobernante. Porque en la palabra escrita está, Daniel 2:21, quita reyes y pone reyes. Usted sabrá al momento de ir a elegir a ese gobernante y nos pondrá incluso a elegir entre los mejores. Mucha gente dice, hay que escoger el mal peor. Mire, desde ahí ya está declarando que ambos son malos. Si nosotros nos humillamos al Señor, Él nos va a dar unas opciones claras y concretas. Habrán 2, 3, 4, y todos son personas que son de bienestar para la nación. Entonces no habrá escape para tener bendición. Pero ahora si la gente va y dice, hay que votar por el mal menor, imagínense, quiere decir que mal va a venir. Estamos declarando con nuestra boca que el mal va a venir. Y que lo único que estamos haciendo es elegir un mal menor. Cuando lo correcto sería, vamos a elegir el mejor de los mejores. Pero para eso necesitamos nosotros primero. No pida que el que va a gobernarnos sea correcto, honesto, que sea un hombre o una mujer de valores y ética, sino que usted primero lo sea. Este es el fin de este podcast. Que no esté nuestra mirada en una persona. Gente yendo a los meetings y cientos de 200, 300 personas aplaudiendo, cuando lo que debemos ir es a reunirnos con personas de fe y escuchar la palabra de Dios. Allá debemos irnos. Nos convocan entre semana para ir a apoyar a esta persona, para que se vea que hay un apoyo y que X, Y, Z bando va a ganar y que se demuestre que él va o ella va a tener la victoria. No, quien debe tener la victoria es el Todopoderoso. Así como usted hace quizás esa bandera, se pone esa camiseta, póngase la bandera de Cristo, póngase la camiseta del Señor y acuda a donde están compartiendo la palabra de Él. Acuda allá donde están diciendo la verdad de Cristo. Va a escuchar un discurso con promesas de un hombre. Vaya y escuche en un edificio, en una congregación, las promesas de Dios. Porque Dios es el que sí cumple. ¿O acaso no está demostrado ya? ¿No lo acabamos de hacer escuchar hace un momento? ¿Que a una nación le ha cumplido? Maldijeron esa nación y por ende, él y aquellos que estaban bajo su liderazgo fueron malditos. Dios cumple, no como aquellos que usted ha elegido durante tanto tiempo y que no le han cumplido. ¿Cuántas cosas han prometido políticos con sus bellos y hermosos discursos y no han cumplido? Pero si usted va y escucha las promesas de Dios, va y se empapa de su verdad, otro será el cantar. Usted va y pone su motocicleta, le pone a su carro, le pone banderas, le pone los stickers. ¿Y por qué no hace eso para el Señor? Porque a Él es al que debemos venerar. A Él es al que debemos amar. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Salmo 33:12. Mire, nuestra nación tiene síntomas. Y es por eso que debemos volvernos al Señor. Y los síntomas de que estamos alejados de la palabra de Dios se ven reflejados en las leyes y en los gobernantes. Es solamente el reflejo de lo que está en nuestro corazón. Ellos realmente simplemente están respondiendo a lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Volvámonos al Señor para que todo eso sea restaurado y va a ver que las leyes y los gobernantes van a ser restaurados. Pero usted tiene que comenzar en casa con su familia, instruyéndole en la palabra del Señor a sus hijos, a sus hijas.
a sus vecinos. Mire, en abril de 2021, la Corte Constitucional permitió el aborto en casos de violación. Muchos apoyaron esto. ¿Sabe por qué muchos apoyaron esto? Porque, no, ¿qué dice la palabra? Y las cosas buenas serán vistas malas y las cosas malas serán vistas buenas. Pero usted no sabe lo que dice el Salmo 139, 13 hasta el 16, que la vida comienza incluso antes de llegar al vientre. El aborto es como una forma de asesinato, pero dice, no, pero fue en casos de violación. Lamentable y triste, quisiera que nadie pase por esa situación. Yo tengo una hija, tengo una hermana, tengo una madre, tengo una abuela, y soy consciente de eso. Triste sería si pasara eso. Tengo una esposa, triste sería si pasara eso. Nadie lo niega. El propio Jesús dijo, en este mundo tendrás aflicción, pero recuerda que yo he vencido al mundo. Y si nosotros quizás ponemos esta ley para que sea más sutil, cuando en realidad la solución está en que no existan violadores. La solución no está en que violen y el hijo de una violación nazca. E incluso hasta tendría efectos psicológicos adversos este hijo que nace de una violación después de que se entere. Imagínense cómo va a ser su vida si no tiene un buen tratamiento psicológico. Hasta así lo dicen, ¿no es cierto? Así lo ponen. Por eso hacen que pase esta ley. Y con ese discurso le convencen. ¿Por qué no pensamos distinto? Menos violaciones, menos hijos productos de violación, sino hijos productos del amor. Jeremías 1.5. ¿Qué dice Jeremías 1.5? A ver si me lo encuentra 1.5. Jeremías 1.5 dice, antes de que te formase en el vientre te conocí, antes de que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Mire que el Señor nos conoce desde antes. Mire, el reconocimiento de uniones civiles entre personas del mismo sexo. Que se amen, que se quieran, han dicho. Déjenlo, son seres humanos, dejemos que ellos estén juntos. ¿Sabe? Dios no aborrece al homosexual. Aborrece la homosexualidad, que es distinto. El acto. Él ama al homosexual. La homosexualidad no. Él lo ama y siente que en algún momento puede regresar al camino. Ha habido casos en todo el mundo. Estoy seguro que en Ecuador también. Desde el 2019, Ecuador reconoce el matrimonio igualitario por orden de la Corte Constitucional. ¿Pero qué dice Levítico 18:22? El matrimonio es entre un hombre y una mujer. No echarás con varón como con mujer, dice Levítico 18:22, porque es abominación. El sistema educativo público en Ecuador es laico. La educación religiosa no es obligatoria ni central. Aquí es como para complacer a aquellos que no están de acuerdo con la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, ¿qué dice? Mire, es laico, dice el sistema público. Esto viene hace muchos años. Es más, en algunos casos hasta hablar de Dios es complicado, porque no hay que ser religioso, obviamente. Deuteronomio 6 dice, apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado, y repítele a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa, en el camino y cuando te levantes o cuando te acuestes. Escríbelas en tiras de cuero y átalas a tu brazo y cuélgalas en tu frente. Mire usted, esa debería ser la educación que tengamos. No una educación religiosa, sino una educación que nos enseñe la relación con el Dios Todopoderoso. La ideología de género en políticas públicas. Las políticas públicas promueven la inclusión y la no discriminación por identidad de género. ¿Qué dijo Génesis 1:27? Aquí afirma que Dios creó al ser humano como varón y hembra. Algunos creyentes ven la ideología de género como contraria, obviamente, a este principio. Pero no es lo que nosotros creamos, es lo que la ciencia dice y la ley divina lo dice. Si usted muere hoy creyéndose mujer y encuentran sus huesos en 1000 años y le hacen una prueba de ADN, ¿sabe qué va a arrojar la ciencia? Que usted era hombre, no mujer. Y solo tomando el ADN de sus huesos. Si usted es mujer y se cree hombre y al cabo de 20 años descubren solo su esqueleto, incluso ni siquiera haciendo una prueba de ADN, haciendo un escaneo óseo, descubrirán que usted era mujer. La ciencia lo dice. Es algo, no es que nací en el cuerpo de un hombre, nací en el cuerpo de una mujer. ¿Quién lo declara? Usted, su consciente le quiere decir a su inconsciente eso, y obviamente así va a resultar. Y tendrá una vida de penurias, de rechazo en la sociedad. Dirá, es que la sociedad me rechaza. No, usted se está rechazando a usted mismo porque usted no está aceptando la voluntad de Dios. Dios le puso en ese cuerpo, punto, se acabó. Hay gente que ya va hasta otro extremo, que se cree perro o ave o algo así. No sé ni cómo se llama esta nueva tendencia. Es una locura. Debemos estar locos por Dios, no por las locuras del mundo. La ley ecuatoriana en su constitución dio una libertad para que nosotros aceptemos a otras sectas. ¿Es libertad o libertinaje? ¿Qué dice Éxodo 23? No, ¿sabe que todo esto ni siquiera es necesario ponerlo en la ley? Mientras no exista una sanción porque usted
adore a otros dioses no pasa nada. El problema sería si hay una ley en la que solamente tú debes ser de X, Y, Z religión cristiana, y que si adoras a otra cristiana o otro dios, te sancionen o te maten. Ahí sería distinto. Pero, ¿cuál es el meollo del asunto de que póngase por escrito de que usted puede tener una libertinaje de creencia? Porque con tal que no esté en la ley la sanción de usted poder creer en lo que si usted quiere creer en el dios Baal o en Ra o en lo que sea, mientras no exista una sanción para que usted vaya a la cárcel, está bien. No como en otros países donde el cristianismo, si es predicado, usted va a la muerte. Aquí usted puede ir tranquilo y creer en lo que le dé la gana. Pero ¿por qué ponerlo en ley? ¿Qué dice el Éxodo 23? No tengan otros dioses aparte de mí, dice el Señor. Mire, hay cosas que a veces uno no entiende. Las uniones de hecho entre personas del mismo sexo, que ya se dio, está por... La gente ya a la final desea casarse con... Pero ¿lo queremos poner por ley? ¿Por qué? Queremos ir en la palabra, transgredir al Señor. Esto de la despenalización del aborto, esto había antes incluso de la ley. Había gente que lo hacía, pero dijeron, no, es que porque es clandestino y tanta cosa. Ahora que ya es legal, igual sigue habiendo las muertes de estas muchachas que van y se practican el aborto, porque sigue habiendo personas, médicos, que no tienen buena ética y que utilizan ahora incluso esta ley para que si se muere, pues no responsabilizarse. Hasta lo hacen más abierto. Hasta creo que hasta se proliferado, porque como ahora es legal, cualquiera se abre una clínica y pone esto. Oh, el Señor, que nos perdone a todos, que me perdone a mí. Porque yo también pensé alguna vez esto, ¿se sabe? De la pastilla del día después. Porque era un ignorante en la palabra del Señor. Y no estoy libre de pecado tampoco. Yo al Señor le pido perdón por aquellos pensamientos que tenía. Y por eso lo comparto con usted. Si lo estoy diciendo aquí, es porque yo era un ignorante de esto. Yo también apoyaba estas cosas. Pero hoy la verdad me ha sido revelada. ¿Qué le pasó a Saúl que luego se convirtió en Pablo? ¿Acaso él no era un hombre que quería servir a Dios de manera en la que Dios se sintiera orgulloso de él? Pero luego viene Jesús y le dice, Saúl, ¿por qué sigues a mi pueblo? ¿Por qué lo persigues? Y quedó ciego. Así estaba yo, ciego, hasta que Jesús abrió mis ojos y me dejó ver su verdad. Y está escrita en la palabra, y a esto yo le invito a usted que escudriñe la palabra del Señor. Mateo 5:14 dice, ustedes son la luz que ilumina el mundo, una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse. Jesús no le hablaba a los políticos, ni a los líderes religiosos solamente, le hablaba a personas comunes. Y hoy este programa es para ello. ¿Sabe? Yo fui candidato a la asamblea. Y cuando estuve recorriendo las comunidades, cuando estuve de cerca con la gente, entendí algo. Cuando me reuní con los políticos, también entendí algo. Y antes de ser candidato, fui también director de comunicación para un movimiento político y para un candidato. Y sabe, en los recorridos y en los mítines que hacíamos, utilizamos estrategias y cosas así. A pesar de que reconocí a Cristo como mi Salvador, mi moral y mi ética no estaban alineadas con Él. Y esto lo entendí más luego. Y a eso me arrepiento y le pido perdón al Señor. Y es por eso que uno tiene que escuchar la palabra del Señor, para que su verdad sea revelada. Él les decía, ustedes son la luz. Eso significa que el cambio de una nación no comienza en el palacio, no comienza en una prefectura, no comienza con aquel al que elegimos, comienza en el corazón del pueblo que decide reflejar a Dios. ¿Cómo le damos lugar a Dios como nación? Orando por nosotros, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por nuestros gobernantes. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, oren por todos los que tienen autoridad, para que podamos vivir en paz y tranquilidad con devoción y dignidad. En lugar de solo quejarnos o criticar, debemos interceder por nuestros presidentes, jueces, diputados y alcaldes. Pero dirán, oye, es que ese es corrupto, ese es aquello. Perdón y misericordia, pide Jesús. Y con la oración podemos hacer que esas personas cambien. Aunque usted diga, con una oración hicieron que este hombre que les está hablando deje el alcohol y la droga. Varias personas oraron por mí y hoy estoy hablando de una manera distinta en esta emisora. Hace tiempo una señora escribió y dijo, yo oraba para que, Javier, tú pongas mensajes edificantes en la radio. Hoy yo no soy el que la ministro de la radio. Dios me ha dado todavía la oportunidad de seguir hablando y ahora hablo distinto. Porque Él es el que pone palabras en mi boca, no soy yo. Así que no se queje, interceda mejor por ese presidente, por ese juez, por ese diputado, por esos policías, por esos alcaldes, por esos prefectos, a través de la oración. ¿Sabe? Me recuerda aquí un hombre, el señor Pulúa. Él ya falleció y él tenía un programa justamente los fines de semana. Y él, entre las cosas que hacía, era orar por aquellos que eran gobernantes. ¡Qué increíble!
Yo decía que estaba loco este tipo, pero hoy le doy la razón. No sé si su familia me escucha o cuando escuche, hoy le doy la razón a él. Tal vez los que están como presidente, como juez, diputado, lo que sea, no conozcan de Dios, pero muchas de nuestras oraciones pueden abrir puertas y cambiar decisiones y traer sabiduría del cielo. Siendo luz en medio de este sistema, haremos que se iluminen los demás. Filipenses capítulo 2 versículo 15 dice: como luces en el mundo, lleno de gente malvada y perversa. Dios nos llama a brillar con nuestras acciones y actitudes y decisiones, aún dentro de instituciones, escuelas, empresas o en el mismo gobierno. ¿Sabe? Yo era más antes de los que buscaba la forma fácil, una coimita para que todo resbale. Aceitemos para que la cosa vaya más fluida. Hoy, a pesar de que a veces el demonio entra en mi cabeza y me quiere tentar, digo, no, esto no le agrada al Señor. Y si no se va a ir por la forma honesta, no lo voy a hacer, punto, se acabó. Que se pierda eso. Al final hay un premio mayor y es el que el Dios Todopoderoso me va a dar. Y que se pierda, si es que no lo voy a conseguir, porque no lo voy a hacer de forma deshonesta. Dios nos llama a brillar, ser una luz. No es gritar versículos solamente, es vivir diferente, con amor, justicia y esperanza, defendiendo valores bíblicos. Isaías 5:20 dice: ay de los que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Hoy más que nunca el mundo quiere normalizar el pecado, como lo mencioné hace un momento con estas leyes. Que no era necesario escribirlas, usted podía vivirlas tranquilo, mientras no haya una ley obviamente que los condene, porque eso ya sería otra cosa. Ya no estaríamos aplicando lo que el mismo Jesús nos manda, a que perdonemos. Si no, ya seríamos unos instigadores y perseguidores y volveríamos a la época medieval. Dios ya perdonó esos pecados, lo único que hay que hacer es que ellos se entreguen al Señor y punto, se acabó. Pero entonces, ¿para qué hacer las leyes que lo permitan? Mire, muchos callamos por miedo o comodidad. Dar lugar a Dios es hablar la verdad con amor, sin vergüenza ni odio, obviamente. Es decir, esto no agrada a Dios, punto, se acabó. No, tú eres un hombre, te vas a ir al infierno. Tampoco así. No estamos aquí para juzgarlos. El único que va a hacer el juzgamiento es el Todopoderoso. Nosotros, al contrario, estamos para brindarle amor y decirle que hay un Todopoderoso, un Dios que lo ama y que le está esperando a que se arrepienta y vuelva a su camino y regrese como aquella oveja perdida al rebaño. Cuando se aprueban leyes o prácticas que destruyen la familia o son injustas, solo hay que hablar con amor y verdad, sin odio y sin vergüenza. Hace un tiempo atrás, en la escuela, la que asiste mi hija, estaban mencionando esto de una pasarela y cosas para los nenes. Yo decía que esto va a instigar a que los niños de pequeños piensen en vanidad, que más bien hagamos una reflexión sobre lo que es el nacimiento de Jesús para nosotros, porque es el inicio, cuando nace, el perdón para nosotros. Y quizás también hacer una reflexión de su muerte. Claro, no me escucharon. Hicieron lo que ellos quisieron. Era uno contra todos. Pero al final lo dije, sin vergüenza ni odio, obviamente. Muchos dijeron, no, sí, me parece bien, pero más bonito me parece el otro. No estuvieron en contra tampoco. Tampoco me puse en contra de lo de ellos. Había una mayoría. Le pedí a Dios que Él decida. Y al final no me eligieron para nada dentro de ese comité de hacer esas fiestas. Gloria a Dios, porque me iban a atar de manos ahí. Proverbios 11:1 dice: la integridad de los justos edifica la ciudad. No se puede cambiar el país entero de golpe, pero sí se puede cambiar tu manera de vivir. Usted no mintiendo, no robando, cumpliendo con tu palabra, siendo fiel, honesto y humilde. ¿Sabe? Trabajo en esto de construcción y me he encontrado con tanta gente que no cumple. Mañana voy por la proforma. Mañana te dejo la proforma. 4 o 5 días esperando que me entreguen una proforma. Y cuando se los contrata, pasado ya comienza jefe. Ya tengo las puertas cortadas, no se preocupe, el miércoles le instalo. No sé de qué miércoles habrán hablado. Se les da el adelanto. No, ya está listo el mesón. No se preocupe, jefe. El lunes, primera hora. ¿Lunes, primera hora de qué año o qué mes? No lo sé. Si usted siendo un ciudadano no cumple, ¿por qué espera que su gobernante lo haga? Una persona íntegra vale más que 1000 discursos. La transformación empieza con usted, conmigo. Dios no necesita una mayoría para actuar, solo necesita una minoría fiel. ¿O acaso Lot no fue salvo de esa nación que iba a caer fuego del cielo? Dios no necesita una mayoría. Uno necesita primeramente darle el lugar a Dios. Cuando su pueblo se compromete a orar, a vivir diferente, a defender la verdad y a reflejar a Jesús en lo cotidiano, tendremos una nación de bendición. No esperes que el gobierno ponga a Dios en la Constitución. Pongamos a Dios en nuestro estilo de vida y eso marcará la diferencia. Sabe que varios días, cuando me he metido a Facebook, he visto publicaciones y comentarios como: la única esperanza es que tal presidente gane, o
Abre los ojos y mira que la única esperanza que tenemos es tal persona. Ahí está el error. Porque nuestra esperanza no está en un hombre ni en una cosa, sino en Dios. Usted tiene el control de la tele de su casa. A ver, ponga la esperanza en que ese control de la tele le va a pagar la deuda que tiene con el banco. ¿Usted cree que le va a pagar el control de la tele? No. No, porque es algo, no puede hacer nada. El único que sí lo puede hacer es Dios. Amén. Mira lo que dice Jeremías 17, 5 al 7. Maldito el que confía en los hombres, maldito el que se apoya en su propia fuerza y se aparta de mí. Pero bendito el que confía en mí, el que se pone su esperanza en mí. Dios aquí es muy claro que poner las esperanzas en personas, ya sean los políticos, ya sean los líderes, incluso está en las figuras o está en su propia familia, en cualquiera. Es una forma de idolatría ya es, y necedad. El ser humano es muy limitado, es débil y muchas veces corruptible. Solo Dios puede traer un cambio real y eterno. A ver, usted ha escuchado, es algo muy común que usted escuche, ay no, yo no sé por qué no, mi esposo no quiere cambiar, yo quiero que él cambie. ¿Y qué dicen por ahí los amigos, las amigas? Ay no, es que si te quiere tiene que cambiar por ti. Hay personas que dicen, a partir del nuevo inicio de año empiezo a hacer ejercicio para cambiar. ¿Y lo hace? No. Nadie se puede cambiar a sí mismo y a veces esperan cambiar a otra persona. Solo Dios puede hacer eso. Nuestra fuerza, nuestra potencia es muy limitada, es tan diminuta. ¿Qué espera hacer con eso tan pequeño? No puede hacer nada, solo Dios lo puede hacer. Mire, Salmos 146, 3 al 5. No pongan su confianza en gente poderosa ni en simples mortales que no pueden salvarse ellos mismos. Feliz el que pone su esperanza en Dios, que hizo el cielo y la tierra y que lo hizo usted. No importa cuán carismático, fuerte aparezca el líder o esta persona que está de política, no puede salvar ni siquiera su propia vida. A ver, cuando le disparan, ¿usted cree que él se va a salvar? No, mucho menos podrá salvar una nación entera. Nuestra verdadera esperanza está en aquel que creó el universo y que reina por siempre, desde antes que creara el universo. Isaías 31:1. Ay de los que bajan a Egipto por ayuda, pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. En tiempos de crisis, el pueblo de Dios buscaba alianzas en otras naciones poderosas, como Egipto. Pero Dios vio esto como una traición, porque estaban confiando y poniendo su confianza en una alianza con otro país, cuando no era así. Y hoy sucede lo mismo. Cuando usted tiene una deuda, ya le cae la cuota del banco, tiene que pagar su crédito y no tiene con qué. Y dicen, ay no, a Julanito yo le presté 5,000, con eso ya salgo. Yo sé que el viernes ya me paga y con eso le pago al banco. Y llega el viernes y Julanito le dice, oye, ¿sabes que en mi trabajo no me pagaron? O no te avancé a completar. Espérate, el otro fin te pago. ¿Qué pasó? ¿En quién confió? Pero si usted pone su confianza en Dios, de donde sea, es más, hasta faltando un minuto para que tenga que pagar, de donde sea le va a salir. Nadie sabe cómo, porque Dios es así. Hasta alguien puede venir y le dice, ¿sabes qué? Sentí algo y te doy esto para que te compres cualquier cosita. O hasta su mamá puede venir y decir, mijito, ten unos centavitos, mijo. Y se salvó con eso, ¿cierto? Una vez alguien me contó, yo le decía esto y él me dijo, es verdad. Yo una vez dije, Dios, me ha pasado muchas veces, tú sabes que mucha gente me debe y he confiado en ellos y me han fallado. Pero hoy voy a confiar en ti. Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero voy a confiar en ti. ¿Y sabe qué me dijo? Que le dio hasta el doble de lo que él tenía que pagar. Así es Dios. En tiempos de crisis, Él está ahí siempre. Mire, un ejemplo donde muchos confiaron en líderes poderosos y se desilusionaron. En América Latina, presidentes que prometieron salvación terminaron trayendo más corrupción y división. ¿Qué es lo que dicen cuando ven a una persona distinta? Por ejemplo, un venezolano. Ay no, porque es venezolano. No. Alejadito. Argentino, alejadito. Es ecuatoriano, alejado. ¿Qué es esto? Esta es una división. ¿Y usted cree que Dios quiere eso? ¿Quiénes forman la nación? La nación nos formamos cada uno, cada persona. ¿Quiénes forman la iglesia? Cada uno. Entonces, ¿por qué debe existir una división? En otros países, líderes cayeron por escándalos, enfermedades o traiciones. En muchos países ha pasado esto. Incluso aquí mismo. Mire que el pueblo de un rey
Saúl, en lugar de depender de Dios, y aunque Dios le permitió tenerlo, sabe que trajo problemas porque su corazón no estaba con Dios. Esto lo puede encontrar en 1 Samuel 8. Cuando el rey David confió en Dios, hubo victoria verdadera, pero incluso él falló cuando se desvió. Qué grande que es Dios. Sabe que hay que tener mucho cuidado con el mesianismo político. Cuando decimos, si solo gana este candidato habrá esperanzas, si solo gana este estaremos mejor. ¿Cuántas veces ha ganado el candidato que usted quiso y está mejor? ¿Acaso su familia, la que se ha destruido, ha prosperado? ¿Acaso su relación con sus hijos ha mejorado? ¿La relación con su esposa? ¿Cómo está eso? Estamos quitando a Dios del trono. Es válido orar por los líderes sabios y votar con responsabilidad, pero nuestra esperanza nunca debe estar en una figura humana, debe estar en Dios. ¿Cuántas veces usted ha orado por los candidatos? ¿Cuántas veces ha orado diciendo, Señor, no sé cómo votar, dame la sabiduría, que sea tu voluntad, más no la mía? ¿Cuántas veces ha dicho eso? Ninguna. ¿Y cuántas personas? Mire que somos millones de personas en el mundo, aquí en nuestro país. Y de ese millón de personas, ¿cuántas están orando para que Dios sea quien guíe el pueblo? Porque es necesario tener gobernantes. Escrito está en la palabra. Hay gobernantes hasta en su casa. Pero ¿cuántas veces ha orado para que ese gobernante haga las cosas en base a lo que Dios quiere? ¿Dónde debe estar nuestra esperanza? Mire lo que dice el Salmos 27. Algunos confían en carros de guerra y otros en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Hebreos 12:2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Nuestra esperanza está en un rey eterno, no en un presidente temporal. ¿Cuánto tiempo es el presidente? El último presidente estuvo, ¿qué? ¿3 años y medio? O menos. Los de ahora, ¿cuántos van a estar? 4 años. ¿Qué es 4 años? La Constitución, el Ecuador en una época tuvo ni sé cuántos presidentes. Imagínense. Así ese presidente se quede 20 años. ¿Pero qué son 20 años? Para lo eterno. Eterno. Eterno es, la palabra eterno es, no tiene inicio ni fin. ¿Has visto cómo son los números? Los números no tienen final. Los números son infinitos. Y si usted se va a la ley de la matemática, le dice sí. Por eso incluso existe un signo infinito. Así es Dios, infinito. Los líderes van, vienen, los presidentes igual, los sistemas cambian, las promesas humanas fallan. ¿Cuántas veces les han dicho, sabes qué? Si tú me apoyas, te voy a dar trabajo? ¿Cuántos años han pasado desde que le dijeron eso? Yo voy a acabar con tal cosa. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Pero Dios es el único que permanece fiel y su poder no depende de elecciones, ni partidos, ni encuestas, no depende de nada de eso. Por eso, el cambio real empieza cuando una nación pone su confianza en Dios, no en el poder humano. ¿Y cómo cambia esa nación? Primero, cambia desde su casa. ¿Sabe lo que dice Dios? Hay personas que dicen, ¿cómo quisiera tener dinero? ¿Cómo quisiera tenerme un carro, mi buena casa? Y primero, mírense a sí mismo. ¿Cómo está su matrimonio? ¿Sabe que si usted no puede ni administrar bien su matrimonio, si no puede ni siquiera cuidar bien a su esposa, no puede cuidar ni bien a su esposo, ¿cómo quiere que Dios le confíe algo así? Si a veces no puede ni administrar $5 y quiere tener más de 10,000, ¿qué pasa cuando usted contrata a alguien para administrar su empresa? Y en vez de que suba, baja. ¿Cómo va a confiarle cosas más grandes, una empresa más grande, si esa persona no es fructífera? Si no puede ni siquiera con su matrimonio, no puede ni siquiera administrar bien, no puede ni cuidar a su mujer y quiere cosas grandes. Entonces, empiece desde ahí, ni su vida propia. Empiece desde sí mismo, luego en su hogar, y luego eso que se refleje al mundo, para que el mundo se transforme, para que los gobernantes se transformen y que sea Dios el que ponga su mano sobre toda la nación y que esa nación prospere y sea bendita por siglos y siglos, hasta que Dios venga. Nos vamos a despedir con esta oración, diciéndole al Señor que sea Él el que gobierne. Oh bendito Dios, a ti clamamos, Señor. A ti pedimos, Señor, que entres en nuestra vida, en nuestros corazones, y que tú nos gobiernes, Señor. Que tú seas el que rija, Señor, nuestro pueblo, Señor. Nuestras vidas, oh bendito Dios. Y te pedimos que lo rijas para prosperidad y bendición, Señor. A ti clamamos, oh bendito Dios, que ilumines y nos des sabiduría a cada uno de nosotros, Señor, para levantarnos como pueblo y nación próspera y con bendición. Oh mi Dios, tú lo puedes hacer, y a ti te pedimos, Señor. Que aquellas personas que están escuchando esta emisora, Señor, entiendan tu palabra y a ti te amen y a ti se humillen, Señor. Oh bendito Señor, danos el primer lugar en nuestra vida y en nuestra nación.
Enséñanos a orar, a vivir con luz, a defender tu verdad y a caminar con integridad, oh Señor, a usar nuestras vidas para que otros te conozcan y para que nuestra nación sea tierra de bendición, bendito Señor. Perdona por nuestra esperanza en hombres, Señor, porque la esperanza nuestra debe ser en ti, oh bendito Dios. Ayúdanos a confiar en ti plenamente, oh bendito Señor. Tú eres el que pone los líderes. A ti clamamos que pongas líderes sabios, Señor, pero que nunca ocupen tu lugar en nuestro corazón, Señor. Que sea solo tú, Señor. Que nuestra fe esté firme en tu palabra y no en las promesas humanas, Señor. En ti confiamos y a ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que tengan un excelente día y que sea Dios quien guíe sus vidas. Que tengan una excelente mañana. Dios los bendiga.